Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este espacio llamado Liberación Podcast. Demos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en un episodio más y tener este tiempo de estudio y de reflexión. Hoy nos toca ver el cuarto capítulo del Evangelio de Juan. Ya sabes que yo te voy a estar compartiendo los versículos utilizando la Nueva Traducción Viviente. Así que vamos a empezar. Iniciemos con la historia de la mujer samaritana. Primero hay que aclarar que es samaritana porque venía de Samaria, específicamente de una aldea llamada Sicar. Esta historia comienza cuando Jesús se sentó en un pozo y ahí llegó la mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le pidió agua para beber. En ese momento la mujer se sorprendió porque en aquel tiempo los judíos rechazaban trato con los samaritanos. Y la mujer le dijo que porque si él era judío, le pedía agua a ella. Entonces Jesús le contesta en Juan 4:10, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Como en otros capítulos hemos visto, a veces como humanos todo lo tomamos muy literal. Pues aquí esta mujer pensaba que Jesús hablaba literal del agua, algo así como lo que le sucedió a Nicodemo cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, ¿te acuerdas? Entonces, después Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beben del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les dará vida eterna. Esto lo dice en Juan 4, del 13 al 14. Al escuchar esto, la mujer le dijo que por favor le diera de esa agua de la que hablaba, pero no porque de verdad haya entendido a lo que se refería Jesús, sino para que ya no tuviera que ir a sacar más agua. Entonces solo lo escuchaba literalmente, viendo su carnalidad, pero no el espíritu. Entonces Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Pero la mujer le contesta que no tenía. Y es cuando Jesús le comenta que ella decía la verdad, porque la mujer había tenido 5 esposos y aún no estaba casada con el que vivía. Como en el segundo capítulo lo comentábamos, Jesús sabe todo acerca de nosotros. Y aquí lo demuestra una vez más, porque conocía perfectamente la historia de la mujer y su corazón, como lo vimos en Juan 2:25, donde la palabra de Dios dice, Él sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Como Jesús le dijo eso, la mujer pensaba que Él era un profeta y le pidió que le dijera que por qué los judíos decían que solo se podía adorar a Dios en Jerusalén y que ellos, los samaritanos, decían que en el monte Gerizim. Y Jesús le dice, llegará el tiempo en el que no tendrá importancia en dónde se adore al Señor. Como sabemos, Dios es dueño de la historia. Y aquí Jesús ya sabía que, poniéndolo en este momento, tú y yo íbamos a adorar al Señor en todo momento y en todo tiempo. Tenemos ese privilegio de adorarlo no solo en un lugar específico, sino en todas partes. Y luego le dice Jesús una de las características más importantes para adorar al Señor. Y es que nos dice cómo debemos de adorarlo, que es en espíritu y en verdad, como lo menciona en Juan 4:23. La palabra de Dios dice aquí, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Juan 4:23. Y fíjate cómo dice específicamente los verdaderos adoradores. Debemos disponernos y ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, tal y como los busca el Padre.
que de verdad conectemos con Dios, con un corazón dispuesto, sincerado y sobre todo que tengamos esa conexión en el Espíritu con el Padre. Porque mira que en Juan 4:24 dice la palabra de Dios: pues Dios es Espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Ya viste cómo debe de existir esa conexión en el Espíritu con el Padre? Y sobre todo con esa verdad de quiénes somos. Ya lo hemos visto. Él sabe todo de nosotros. Sabemos que sí, fallamos, pero también hoy conocemos que Él ve nuestros corazones. Y es aquí donde debe de estar la verdadera disposición de adorarlo y de levantar en alto el nombre de aquel quien es el dueño de todo, quien es el creador de todo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien es el único digno de adoración. Continuando con la historia, dice que la mujer sabía que iba a llegar el Mesías y que Él les iba a explicar todas esas cosas. Y es cuando Jesús le dice: yo soy el Mesías. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a su aldea diciendo que Jesús le había dicho lo que había hecho en toda su vida. Y dijo: ¿acaso no será Él el Mesías? Mira aquí la reacción de la mujer cuando ya verdaderamente inicia a conocer la verdad. Hasta deja su cántaro, o sea, ella ya quería ir y anunciar lo que le había pasado con Jesús. Luego dice: como los discípulos de Jesús habían ido a buscar algo de comer, cuando estaba con la mujer, Jesús estaba solo. Pero cuando llegaron sus discípulos, le insistían: come algo, Rabí. Sabemos que Rabí significa maestro, y Jesús les dijo que Él tenía un alimento que ellos no conocían. Vamos a Juan 4:34, donde la palabra dice: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Fíjate qué importante cómo lo dice Jesús. Su alimento está en hacer la voluntad de Dios, de nadie más. Después, Jesús les pone un ejemplo sobre los tiempos entre la siembra y la cosecha. Incluso en Juan 4:37 les dice: ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto. Por ejemplo, tal vez en ti sembraron una semilla en un lugar, creciste en otro y a lo mejor darás el fruto en otro lugar. Pero aquí Jesús les dice: yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Los habitantes de esa aldea después le piden a Jesús que se quede más tiempo, y Jesús decide quedarse por 2 días más. Y dice que eso fue suficiente para que escucharan el mensaje más personas. Como vemos aquí, que no se necesitó de más. Solo 2 días bastaron para que el mensaje verdaderamente se escuchara. Solo 2 días para sembrar la semilla en cada una de las personas de la aldea. Y luego viene una parte que de verdad es una parte muy hermosa, porque le dicen a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Juan 4:42. Y esto es un ejemplo del testimonio que tú y yo damos. Cuando tú crees, vas diciendo por el mundo las maravillas que Jesús ha hecho en tu vida. Verdaderamente vas anunciando las buenas nuevas. Pero no es hasta que los demás lo experimentan que llegan a decir: por fin yo lo supe. Ahora sí sé quién es Jesús. Y qué padre sería que eso te lo dijeran a ti algún día. O qué padre también sería que tú lo experimentaras. En Juan 4:36 dice: qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Tal vez tú no veas el fruto de las personas a las cuales les hablas de la palabra, pero qué alegría sería que te dijeran: hoy yo sé quién es Jesús,
Y no solamente por lo que tú me has dicho, sino porque verdaderamente lo he experimentado. Continuando con la historia, dice que después de esos 2 días, Jesús fue a Galilea y llegó a Caná. ¿Te acuerdas dónde era Caná? Es donde había convertido el agua en vino. Cerca de ahí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía a su hijo enfermo y fue a buscar a Jesús para que sanara a su hijo. Y entonces Jesús le pregunta: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Esto lo dice en Juan 4:48. Jesús le dijo al funcionario que volviera a casa, que su hijo iba a vivir. Y él confió y regresó, y su hijo había sido sanado. Cuando les preguntó a los sirvientes que desde qué momento había empezado a mejorar, vio que había sido en el momento en el que Jesús le dijo: tu hijo vivirá. Y dice que tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Además nos dice la palabra que esta fue la segunda señal milagrosa de Jesús en Caná. Pero aquí podemos tocar 2 puntos importantes. La primera es que no debes de creer solo por lo que ves. Y la segunda es que veas la confianza que tú le tienes a Jesús. ¿Confías verdaderamente en el poder de Dios? El funcionario volvió a su casa porque él confió. Él sabía que su hijo ya iba a vivir. Y regresó y su hijo verdaderamente estaba sano. Demuestra la confianza que él tenía cuando Jesús le dijo que volviera a casa porque su hijo estaba bien, porque su hijo iba a vivir. ¿Qué nivel de confianza tú le tienes a Dios? ¿De verdad estás plenamente confiado aún en las dificultades, aún en tu confusión, aún con tus problemas? ¿Sigues teniéndole esa confianza de que Él te va a sacar de donde estás? Eso fue todo por hoy. Espero verdaderamente que haya sido de edificación para tu vida este tiempo. Recuerda que si te gustó puedes compartirlo con todas las personas que conozcas y así cada día podamos crecer más como cuerpo en Cristo, edificándonos unos a otros y sobre todo para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias por compartir conmigo este momento. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.